Bien. Bueno. Entonces, bueno, es que este grupo es poco numeroso, ¿no? Se me ha olvidado. Bueno, entonces puedo compartir aquí pantalla. Nosotros estamos estudiando los conjuntos numéricos. Bien. Los sistemas numéricos, pues. Hemos comenzado con el conjunto de los números naturales y los de contar. Luego hablamos de los enteros, que son los números naturales y sus inversos aditivos. ¿Sí? El -1, el -2, el -3. Luego hablamos de ¿qué? Los números racionales, ¿sí? Que son las fracciones o el cociente entre dos enteros, ¿sí? Como la fracción 1/2 o 5/3. ¿Listo? ¿Qué característica tienen los racionales? Que los racionales, cuando lo escribimos en forma decimal, tienen forma decimal finita, como por ejemplo 3/4. 3/4 es igual a 0,75. O 3/2, que es 1,5. Tienen forma decimal finita, o si es infinita, es periódica. Y por ejemplo, 2/3 es 0,66666 y se repite 6 infinitas veces. O -4/11 es 0,363636 infinitas veces. Entonces, si su parte decimal es infinita, es periódica o es finita, ¿no? Y también hablamos de un conjunto un poco más extraño, que es el conjunto de los números irracionales, ¿cierto? Esos No, son los que... profe, de eso no hemos hablado, ¿De qué no hemos hablado? de los irracionales. Íbamos en los racionales. Bueno. Entonces aprovechemos y hablemos, ¿cierto? Gracias por la observación. Entonces los irracionales son otro tipo de números. ¿Qué característica tienen distinta a los racionales? Que cuando lo escribimos de forma decimal, tienen parte decimal infinita no periódica. ¿Sí? Infinita no periódica. De hecho, no podemos saber cuáles son todos los decimales de un número irracional. ¿Cuáles son los números irracionales más conocidos, los más tradicionales? Pi, ¿cierto? Que este es así. Pi es aproximadamente, digo aproximado porque solo voy a escribir unas cuantas cifras decimales. 3,1 14, 16. 4, 1, 5, no, 16. Y ahí se sigue de forma infinita, no periódica, ¿sí? Otro número irracional, ¿ustedes conocen otro? Que hayan escuchado así que le digan, ese es irracional. No, yo solo conozco el pi. Raíz de 2 también irracional, ¿sí? En general, la raíz cuadrada de un número primo es irracional. Pregunta, ¿usted sabe cuáles son los números primos? Los que solo tienen los que solo pueden multiplicar por sí mismos y por uno, creo. Eso, solo se pueden dividir por sí mismos y por uno. Por ejemplo, los números primos son el 2, el 3, ¿ahí qué sigue? El 4 no, el 4 se puede dividir El en 3. 5, el 5, 6, 7. el 7, eso. El 8, no. 9 tampoco porque No, 9 el 11, el 11, el el 13, 13 y de ahí en adelante, el ¿cierto? 17. Exacto. ¿Cuántos números primos hay? A ver. ¿Cuántos primos hay? Hay infinitos. Sí, se puede mostrar. Entonces, lo que yo digo es que si yo tomo la raíz cuadrada de estos números, raíz de 2, se convierte en un número primo. Raíz de 3 se convierte en un número primo, raíz de 5 también, raíz de 7 también, raíz de 11 también, y así. Toda raíz de número primo es irracional. ¿Listo? ¿Cuánto es esto más o menos en la calculadora cuando usted lo pone? 1, ¿qué? 1 punto, ¿qué más o menos?
¿Quién tiene una calculadora por ahí? ¿Nadie? 24, más o menos. Y aquí continúa una parte decimal infinita no periódica. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre con los números irracionales? Pues resulta que un número irracional no se puede escribir como A sobre B, como una fracción. Y si pudiera escribir así, entonces su parte decimal sería periódica y ellos son no periódicos. Entonces, estos son todos los números que hay. Perdón. Bueno, hay muchos más números irracionales. Por ejemplo, el número de Euler. ¿No han visto? ¿No han escuchado este? Euler. Que es 3. ¿Euler cuánto es? No, es 2 punto algo. 2, algo. Permítanme, yo busco aquí bien cuánto es que vale Euler. Porque no hay calculadora, ¿cierto? Número de Euler. Yo no lo puedo buscar en internet, número de Euler. Número irracional. Sí, también es importante este número. Entonces, es 2. Mire, les voy a mostrar aquí. Sí. El número Euler, al igual que pi, no se puede expresar mediante la razón de los números. O bien, no puede ser representado por un numeral decimal exacto o decimal periódico. O sea, tiene cifras decimales no periódicas. Mírenlas aquí. Es 2,7, 18, 28, 18, 28, 45, 90, 45. Y así empieza a dar cualquier tipo de valor. Bien. De hecho, en el momento ni siquiera hay, no se conocen todos porque son infinitos. Nunca en la vida se conocerán todos. Aquí hay un dibujito donde empiezan a escribir todas las cifras decimales que se conocen. ¿Sí? Lo escribieron bien chiquitico, por eso se ve así. Y son infinitas. Y entonces yo puedo llenar todos los tableros que hayan en el mundo y no termino de escribir todas las la parte decimal de Euler. Bien. ¿Cómo tienen esos números? Sus valores haciendo aproximaciones de este tipo. Es una suma como infinita de fracciones. Sumar fracciones de forma infinita e indefinida. ¿Sí? Entonces también es un número irracional. ¿Listo? Entonces conocemos algunos. Pero entonces nuestro enfoque principalmente es con los números racionales. ¿Listo? Con las fracciones de la forma A sobre B, donde A y B son enteros. B distinto de 0. Bien. Pero entonces nuestros conjuntos numéricos se pueden caracterizar en términos de su relación de contenencia así. Digamos que el más grande con el que nosotros vamos a hacer cuentas son los racionales, las fracciones. ¿Sí? Este dibujito yo no lo había hecho en la clase anterior. Un dibujo así. Racionales. Luego por acá. Sí, lo veo. Entonces, por acá están los enteros, mire. Y es que yo lo había hecho. Los enteros. Se nota con Z. Y el más chiquito es el de los naturales. De hecho, ya hemos visto cómo sumar fracciones, ¿o no? Sí. Claro. Ujú. Los Sí, sí, naturales. Y pues los racionales, ok. Los racionales pues son los que están, los que no tienen nada que ver con estos. Son aparte. ¿Sí? Están aparte porque no hay ningún racional que sea irracional al mismo tiempo. No puede ser racional e irracional. Son conjuntos disjuntos. Su intersección es vacía, pues. Esos son los 4 conjuntos numéricos. Esta es la relación de contenencia. Y a todos juntos, a todos unidos, les Números llamamos reales. números reales. Sí, reales. Ahora, los racionales son importantes. ¿Por qué? Porque resulta que si uno quiere llenar la recta, permítanme en qué sentido les... Si uno ubica los números en una recta numérica, ¿sí? Aquí está, digamos que hasta en esta dirección van los positivos. Aquí está el 0, ¿sí? Hacia la derecha están los positivos por acá y hacia la izquierda los negativos. Bien,
Entonces miren que esta recta, si yo coloco solamente los enteros, pues no la llenamos, hay espacios que faltan por llenar. Sí, por aquí está el 1, el 2, 3. Entonces, claro, no llenamos la recta. ¿Por qué? Porque hay punticos en el intermedio de 2 enteros que no la estamos considerando. Ya cuando uso o sea, enteros naturales. Luego cuando uso los enteros, lleno por acá, con los negativos. -1, -2, -3, -4. Pero todavía la recta no está llena. ¿Sí? Porque, ¿a qué me refiero con que no está llena? Por aquí hay punticos que no son enteros, ya son números racionales o irracionales. Entonces, cuando uno introduce los racionales, las fracciones, ya empieza a llenar mucho más la recta. Entonces ya empieza a colocar punticos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y se empieza a llenar la recta. ¿Sí? Sin embargo, todavía van a quedar vacíos. Eso fue lo que escribieron los matemáticos. Claro, desarrollando la teoría más, ¿no? Introduciendo otro lenguaje y todo. Ellos dijeron, bueno, cuando ubicamos los racionales, todavía hay regiones de la recta que no se abarcan. ¿Sí? Hay punticos aquí, un puntico aquí, hay punticos que quedan vacíos, siguen quedando vacíos, inclusive usando los racionales para llenar el espacio. Entonces, por eso introducen los irracionales. O sea, este vacío aquí se llena, pero ya tiene que ser con un número irracional. Por ejemplo, este puntico puede ser raíz de 2 sobre 2. Entonces, cuando uso todos los sistemas numéricos, lleno la recta, no quedan vacíos, ¿no? Porque recuerden, a cada punto de la recta le estoy asociando un número. Entonces no quedan vacíos. Entonces ya queda la recta continua. Bien, eso es. Y son cuestiones teóricas, bueno. Es bueno saberlo, pero lo principal es hacer operaciones con los números. ¿Listo? Miren, aquí dice algunos puntos y sus coordenadas. Entonces miren que aquí está raíz de 2, está pi. Bien, que ellos van ayudando a llenar la recta. ¿Listo? Bueno, ejercicios para desarrollar en clase con los estudiantes. A ver, resolvamos estas preguntitas antes que nada. -7 es un entero. ¿Quién dice? O les pregunto así aleatoriamente. A ver, Ángela, -7 es entero. O puede decir, no sé, no respondo. Obvio que es entero. No, no es entero. No. Respondo la siguiente pregunta. ¿Ah? Usted puede decir, no sé. Siguiente pregunta. Obvio. Estoy en otra cosa. ¿Qué dice Ángela? Sí, es un entero. Eso porque es un número, los enteros son los positivos, los negativos, ¿cierto? Bueno, pregunta para Luisa Fernanda. 7 sobre 0 es un número racional. No, porque no se ¿Por puede qué? ir, porque no se puede ir. Pues, o sea, el 0 sí puede estar de numerador, pero no denominador. Muy bien, eso es exacto. En esa pregunta se equivocan muchos estudiantes, pero usted lo tiene claro. ¿Sí? Uno no puede dividir entre ceros, se indetermina. Puede dar cualquier cosa. Bueno, muy bien. ¿Quién más será que quiere responder preguntitas hoy? Bueno, es que las demás están como fácil, ¿cierto? Entonces ya con eso es suficiente. Bueno, aquí nos hablan de algunas propiedades de los números reales. Sí, pero estas propiedades las estudiamos más adelante. Entonces nosotros estábamos pues volviendo sobre el tema en cómo sumar fracciones, ¿cierto? Suma de fracciones. Y habíamos visto una forma un tanto mecánica para sumar fracciones.
Suma de fracciones. ¿Ustedes tenían clase antes que esta o la primera clase del día? Es la primera y única. La primera y única. Qué bueno. Yo sí estaba en otra clase de 6 a 8. Por eso comenzamos más tardecito. Qué bueno terminar el viernes así, ¿ah? Suma de fracciones. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que yo tenía la fracción A sobre B más C sobre D. Sí. Uso letras porque, como veremos cuando estudiemos un poco de álgebra, pues las letras representan números. ¿Sí? Si yo quiero hablar en términos generales, es mejor usar una letra. Como las fórmulas. Ustedes ven a veces fórmulas, ¿no? Entonces, las fórmulas se presentan con letras. Porque estoy hablando en términos generales. Por eso uso letras. ¿Cómo es que se suman esto? ¿Alguien me puede decir cómo se suman las fracciones? Se multiplica en cruz. Se multiplica en cruz. Exacto. ¿Y qué A hemos por dicho B, también de B estas? por C. A por B, B por C, y así, ¿cierto? Sí. Entonces queda la siguiente fracción. Entonces un procedimiento mecánico. B por D, sí. Arriba queda A por D. Y si aquí hay un más, aquí coloco más también. Más B por C. B por C. Si aquí hubiese una resta, entonces, a ver, si coloco resta aquí, ¿qué pasa? ¿Dónde cambia? Aquí, ¿no? Ahí, en esta mitad, va el signo que esté aquí entre las dos fracciones. Bien. Eso es lo que habíamos visto. Entonces, un procedimiento mecánico. Habíamos dicho que existía otra forma de sumar fracciones. ¿Alguien se acuerda qué forma es o cómo puedo sumar fracciones de otra manera? Bueno, antes de explicarlo de otra manera, ¿cuánto es la suma de estas dos fracciones? 2/3 más 1/6. ¿Cuánto da eso? 12 más 1 más 3. 2 por 6, 12, eso. Más 3 por 1, 3 sobre 18, ¿no? Y esto es igual a 15 sobre 18. Listo. Así se hace. Un ejemplo concreto. Bien. Para continuar hablando sobre suma de fracciones, es bueno que tengamos en cuenta un nuevo concepto, ¿sí? Que se va a denominar fracciones equivalentes. ¿Sí? Esto no estoy aquí. Así. Fracciones equivalentes. Entonces vamos a decir, ¿ustedes saben cuántas fracciones son equivalentes? Así de su experiencia anterior. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir una fracción que sea equivalente a 15/18? Algo que sea equivalente. Porque recuerden, miren, una observación. ¿Cómo se puede factorizar el 15? 15 es la multiplicación de qué números? De 3 por 5. 3 por 5, ¿cierto? ¿Y 18 cómo es? 6 por 3. 6 por 3 o 3 por 6. ¿Cierto? Entonces miren que estas, en el numerador y en el denominador, aparecen dos factores, ¿sí? Comunes. Entonces uno bien podría simplificar este con este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que esto, 3 dividido 3 es 1. Es como si desapareciera. 1 por cualquier número es 1. O simplemente simplificar, cancelar. Eso se puede hacer.
¿Listo? Entonces, cuando hago esa simplificación, ¿qué fracción queda? Queda 5/6, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Corremos este paso intermedio. Resultó ser, pues según esas igualdades, que 15/18 es igual a 5/6. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos fracciones son equivalentes. Entonces, ellas son equivalentes. O sea, estas dos fracciones, si las paso a decimal, dan el mismo número decimal. ¿Listo? ¿Cuánto es 15 dividido 18? En decimal. Bueno, hay que traer calculadora, listo. Yo busco una calculadora aquí en Google. Es 0,83333333. O sea que es un número periódico, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto es 5 dividido 6? Lo mismo, ¿no? 5 dividido 6. Entonces, también da lo mismo. Mire, como dice la compañera, da 0,83333 periódico. Y es 5 dividido 6. Entonces son equivalentes porque el número decimal que representan es el mismo, ¿sí? Solo que en fracciones, yo lo puedo escribir como 15/8 o 5/6, pero es lo mismo. Son iguales. Como lo concluimos por medio de esas dos igualdades, por medio de esa igualdad intermedia que hicimos ahí para cancelar el 3. Bien. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hace uno para darse cuenta si dos fracciones son equivalentes? ¿Y hay alguna forma? Porque a mí me pueden decir, verifique si 2/3 es equivalente a 3/6, ¿cierto? Bueno, permítame aquí. 2/3 y 3/6 son equivalentes. ¿Cómo hago para darme cuenta de eso? Mejor dicho, cuando dice que son equivalentes, esas dos fracciones son iguales. No, ¿Y por qué se dio cuenta? ¿Cómo dio cuenta usted? Bueno, si ellas fueran equivalentes, tienen que representar el mismo número decimal, ¿cierto? sí, Pero la idea es que yo no use la calculadora, ¿no? Sino que lo haga así usando otra herramienta. Porque mire, 2 dividido 3 es igual a 0,666, ¿cierto? Y 3 dividido 6 es igual a 0,5. no, pero Representan distintos números, no son equivalentes, no son iguales. Pero no, la idea es no usar calculadora. Entonces, ¿uno cómo hace para darse cuenta si dos fracciones son equivalentes? De la siguiente manera, mire. Vamos a escribir aquí una formulita. Todo esto tiene que ver con lo nuevo que vamos a estudiar sobre cómo sumar fracciones de una manera un poco más eficiente. ¿Sí? Entonces voy a decir A sobre B. Esta fracción es equivalente o igual a C sobre D. Sí, solamente sí. Se satisface que si multiplico A por D, eso da igual a B por C. Sí, sí, solo sí. A por D es igual a C por B. Entonces, de esa forma yo verifico si dos fracciones son equivalentes. ¿Listo? Hagámoslo aquí. Este por este, ¿cuánto da? 2 por 6, 12. 12. Y la otra da 3 por 3, 9. no, 12 es distinto de 9. No son equivalentes por eso. Coloco aquí, no son. ¿Listo? Entonces, esta es la forma
de darme cuenta cuando dos fracciones son equivalentes. Multiplicando en cruz. El numerador de una con el denominador de la otra tiene que estar igual al denominador de la primera por el numerador de la otra. Y así me doy cuenta y son equivalentes. ¿Listo? Cuando me las dan las dos, así. Ahora, generalmente cuando uno tiene expresiones como 8 cuartos o 15 45 avos o 11 sobre 121. Sí. Uno puede, digamos, simplificar la fracción. ¿Listo? Para que le dé un equivalente que sea más fácil de trabajar. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Empezando a ver qué factores son comunes en el numerador y en el denominador. Por ejemplo, 8 tiene mitad, ¿cierto? Que es 4. Y 4 tiene mitad, que es 2. Entonces, 8 cuartos es equivalente a 4 medios. ¿Sí o no? Entonces, a nosotros nos conviene más bien trabajar con una fracción equivalente más simplificada, que tenga números más pequeños. Y a la hora de hacer sumas de fracciones, etc. ¿Listo? De hecho, aquí puedo seguir simplificando, ¿cierto? Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. 1. Entonces, esto es igual a 2 sobre 1. Y 2 sobre 1 no es otra cosa que 2. Como ya sabíamos, 8 dividido 4 es 2. Entonces, es mejor trabajar con este numerito. Aquí también puedo simplificar, ¿cierto? Todo número que termine en 5 es divisible entre 5. Por lo tanto, yo puedo dividir entre 5. ¿Cuánto es 15 dividido 5? 3, Y 45 dividido 5, 9. 9. Entonces, 15 sobre 45 es equivalente a 3 novenos. Ahí se le puede sacar la tercera parte. También, ¿O ¿cierto? qué hacen? Tercera de 3 1, y tercera de 9, 3. 3. Entonces, ¿qué concluimos? Que 15 sobre 45 es equivalente a un 1 tercio. tercio. ¿Sí? Entonces, miren lo interesante. Corremos este ya. Si me ponen a hacer la siguiente suma de fracciones, por ejemplo, si me ponen a sumar 2 tercios más 15 sobre 45, ¿qué me conviene a mí hacer? ¿Cuánto me da esta suma? Me conviene, pues, no trabajar con 15 sobre 45, sino que trabajar con una fracción equivalente a ella, ¿cierto? Porque yo me pongo como loco a hacer las cuentas. Claro, yo puedo llegar a la suma. Sí, vamos, multiplicando en cruz a lo loco ya, sin pensar mucho, ¿cierto? ¿Cuánto me da esto multiplicando en cruz? 2 por 45 es 90, ¿cierto? Más, ¿cuánto es 3 por 15? Exacto, 45. ¿Cuánto es 3 por 45? 135, ¿cierto? Tuve que hacer estas cuentas, estas multiplicaciones grandes, pero yo ya he podido hacer ¿qué? Simplificar la fracción 15 sobre 45 y darme cuenta que en realidad lo que yo tengo es 2 tercios más, ¿cuánto? 1 tercio. Más un tercio. ¿Y que eso da cuánto? Ah, ¿qué pasa cuando tienen el mismo denominador? Entonces, Da 3 queda el tercios. mismo. Queda el mismo, ¿cierto? Como tengo el mismo denominador, queda el mismo. Y como dice la compañera, sumo los numeradores, Sumo 2 queda más 2 1. más 1, 3. Me da 1. Y llego muy rápido. Y acá, pues tengo que sumar luego 90 más 45, que da 135. Dividido 135 también llego que da 1. Pero generalmente tengo que hacer más cuentas. Entonces, por eso es conveniente trabajar con fracciones equivalentes. Bien, pregunta hasta ahí. No. Ok. Fracciones equivalentes. Entonces, miren, hagamos otros ejemplitos aquí.
Yo puedo simplificar o puedo aumentar una fracción. ¿Cómo así que aumentarla? O sea, lo que hicimos antes es que teníamos una fracción grandota y la simplificamos. Pero yo puedo hacer el proceso contrario. Si yo tengo, por ejemplo, digamos, 3/5 más 8/25, ¿cierto? Tiene el denominador diferente y no, aquí ya no puedo simplificar eso, ¿cierto? Porque el de arriba no tiene ningún factor en común, ¿sí? Porque 8 solamente es divisible entre 2 y entre 4, y el 25 solamente es divisible entre 5, entonces no puedo simplificar esta fracción. 8/25 no tiene una equivalente, está ahí, está simplificada al máximo ya. Y 3/5 también, ¿listo? Y yo quiero hacer esta suma. No tengo cómo simplificar. Pues yo tampoco quiero ponerme a hacer todas esas multiplicaciones en cruz porque salen grandes, miren. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en este caso? Entonces, yo observo que, yo digo, ¿qué tan bueno sería que este 5 que está aquí, en lugar de un 5, fuese un 25, ¿cierto? Sería deseable. Si fuese así, sería muy fácil hacer la suma, porque tendrían el mismo denominador y solamente sumo 3 más 8 y acabo, ¿cierto? ¿Ustedes concuerdan conmigo? Que fuese deseable que aquí estuviese un 25, ¿sí o no? O no fuese deseable. Sí, señor. Sí, cierto, fuese deseable. Pero como los deseos se pueden cumplir en la vida real, en la matemática también, claro. La matemática que es tan generosa, ¿cómo no nos va a cumplir ese deseo? Muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es encontrar una fracción equivalente a 3/5 que tenga como denominador el 25, ¿cierto? ¿Y cómo hago eso? Dirán ustedes. Ah, no, sencillo. Coloquemos la fracción aquí, en la que vamos a analizar, 3/5. Bien. Antes de analizar eso, una pregunta aquí para todos ustedes. ¿Cuánto es 5 dividido 5? ¿Cuánto es esta fracción? ¿Es equivalente a qué? 1. Esta fracción es equivalente a 1, ¿cierto? ¿Y cuánto es un número multiplicado por 1? El mismo número, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo multiplico 3/5 por 1, pues sigue dando 3/5, ¿cierto? No he hecho nada. ¿Concuerdan conmigo? Sí, señor. 3/5. Entonces, no he hecho nada. 3/5 por 1 es igual a 3/5. Pero entonces este 1 no lo escribamos así. Escribámoslo mejor así. Escribámoslo como 5/5. 5/5 es 1, escribámoslo así. ¿Y cuánto es la multiplicación de esas dos fracciones? 15/25. Exacto, porque las fracciones se multiplican derecho. Numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, como dice la compañera, 3 por 5, 15 sobre 25. ¿A qué hemos llegado? A que 3/5 tiene una fracción equivalente. ¿Cuál? Esta. 15 sobre 25. Son equivalentes. Bien, entonces acá arriba en mi suma, en lugar de trabajar con 3/5, trabajo con su equivalente que es 15 sobre 25, pues sumado con 8 sobre 25. Entonces se nos cumplió el deseo. ¿Qué queríamos? Que aquí hubiese un 25. Mírenlo, ya está. Se nos cumplió. Ya podemos hacer la suma. ¿Cuánto da esta suma? 23 sobre 25. 23 sobre 25, ¿cierto? Exacto, porque sumo solamente los numeradores y el denominador queda igual. Eso le habíamos dicho en la clase anterior. Fracciones con igual denominador, suma solamente los numeradores y se deja ese denominador común. Bien. ¿Pregunta hasta aquí?
¿Preguntas? Por mi parte, no. Ok. Entonces, esa es la idea. Ahora, ustedes dirán, bueno, este proceso, a mí me parece que es mucho más fácil, ¿no? Aquí toca pensar en la fracción equivalente. Digamos, para hacer la suma así, nos toca pensar, no es un procedimiento mecánico. No es mecánico porque todo depende de qué fracciones tenga. Entonces yo busco la equivalente, o reduzco o amplío, y adapto y tal, ¿cierto? No es un procedimiento mecánico. Pero si yo quisiera hacerlo mecánico, de hecho hacerlo de forma mecánica me cuesta más. ¿En qué términos? En que tengo que hacer más cuentas. Si yo hago de forma mecánica, ¿qué tendría que haber hecho? 3 por 25 más 5 por 8 más 5 por 25. Entonces miren que me aparecen multiplicaciones grandecitas ya. Aunque son fáciles para este ejemplo, pero en otros casos se puede complicar, ¿no? Y entre más operaciones uno deba hacer para llegar a un resultado, mayor es la probabilidad de cometer errores. Así sería si lo hacemos de forma mecánica. 3 por 25 es 75. Más 8 por 5, 40. Sobre 5 por 25, ¿cuánto es? 125. Listo. Y esto me da 115 sobre 125. Listo. Y miren que inclusive, bueno, lo hicimos de forma mecánica y llegamos a esta fracción. Entonces tiene que ser que esta fracción es equivalente a esta. Bien. Entonces de forma mecánica nos cuesta más porque tenemos que hacer más operaciones y llegamos a una fracción que no está simplificada. ¿Sí? Cuando la fracción está simplificada al máximo nos conviene más. Sí, simplificada. ¿Listo? Ahí tenemos esos dos caminos. Bien, pregunta hasta aquí. Señor. Ok. Bueno. Entonces, se nos va a cortar la llamada como siempre. Voy a enviarles, estas notas son muy interesantes. Las voy a enviar después. Y también podemos estudiar algunas propiedades de los números. ¿Listo? Más adelante la revisamos. Bueno, entonces nos queda menos de un minuto. La llamada se va a cortar. Bien, entonces aprovechemos el corte para hacer una pausa activa ahí. ¿Listo? Y entonces piensen en cómo hacer esta suma. Y enseguida continuamos. Yo tengo 1/3 más 2/9 más 3 sobre 27. ¿Cómo hacemos esta suma de forma eficaz? Piénsenlo en 10 minuticos, continuamos. Tienen los 10 minuticos como práctica. ¿Cómo harían ustedes esto? Ahorita me